Epstein-Barr, pero todo lo otro es distinto, tiene CD20 positivo, o sea que se puede tratar con anticuerpos como el rituximab, tiene un pronóstico excelente, incluso se puede observar, no tratar, se puede operar, o sea que desde luego no está incluido dentro de lo que voy a hablar. El linfoma de Hodgkin tiene una aparición en cuanto a la edad bimodal, eso es la forma clásica de contarlo, lo cual es en mitad, ¿verdad? Porque tiene la distribución tiene una gran montaña con un rango etario entre los 16 y 34 años, allí están la inmensa mayoría de los pacientes, y es cierto que después a la vejez hay una segunda montañita, así, haciendo un parangón con el COVID, es como si fuera una gran primera ola y una pequeñita segunda ola, y en el medio muy pocos casos, pero la mayoría de los pacientes, no para ofender a nadie, tienen la edad que tienen ustedes. Lo más probable es que yo tenga mucha menos chance de tener un linfoma de Hodgkin, y sí muchísima más chance de tener un linfoma no Hodgkin que ustedes. Como todos los linfomas, hay una clasificación que tiene que ver con la localización. La clasificación se llama de Ann Arbor. Ann Arbor es un lugar donde se decidió esto. El estadio 1 es aquel que solamente tiene un grupo ganglionar. El estadio 2 tiene dos regiones ganglionares, pero del mismo lado del diafragma, ya sea arriba o abajo. El 3 es que tiene ganglios de ambos lados del diafragma. Y el 4 donde tenemos compromisos extraganglionares, la médula ósea, por ejemplo, el pulmón, bastante frecuente en Hodgkin, por cierto, etc. A su vez, todos se dividen en A o B. A si no tienen síntomas, y B si tienen ciertos síntomas. Los síntomas son fiebre, una fiebre que casi siempre se presenta todos los días, o sea, no es aceptable que un paciente me diga un día tengo fiebre, tuve 3 días sin fiebre, otro después me apareció de nuevo fiebre. Eso no es el linfoma tiene fiebre todos los días, salvo que alguien le haya dado corticoides. La aparición de pérdida de peso, diría que es de las cosas menos frecuentes. Una pérdida de peso de más del 10% en los últimos 6 meses, tómelo con pinza, y sí una transpiración profusa, que todos transpiramos, y sobre todo en el verano. Aquí hay que preguntarle a los pacientes si, por ejemplo, tienen que cambiarse las sábanas a la noche, cosa que antes no hacían. Ese tipo de transpiración, a punto tal de que si uno lo toca, el paciente aparece mojado, al examen físico, aún en invierno, eso es síntoma B. El prurito antes se consideraba como un síntoma B. Bueno, la verdad que no tiene mucha importancia si es síntoma B o no, pero suele estar presente en el linfoma de Hodgkin muchas veces, un prurito que no responde a nada salvo el tratamiento del propio linfoma. Una pregunta. Entonces, ¿todos los estadios de Ann Arbor se dividen en A y en B? Todos se dividen en A y en B, correcto. Y a su vez tiene valor el tamaño del tumor más grande, o sea, del conglomerado ganglionar más grande. En el Hodgkin hay una división entre si es mayor a 7 centímetros o mayor a 10 centímetros, ahí no se ponen muy de acuerdo. Lo importante es que si hay una masa voluminosa, casi siempre mediastinal, lo consideramos masa voluminosa o bulky, y esto tiene implicancias en cuanto al tratamiento. Con respecto a todo esto que le dije, no Hodgkin tiene poca importancia. En cambio, en Hodgkin, que es de lo que estamos hablando, Ann Arbor, A o B, enfermedad voluminosa, tiene mucha importancia, y el tratamiento tiene mucho que ver con eso. ¿Okay? Y
ahora ya empezando cuando sea necesario, no sé si se cortó la... Ya nos cambian esto una vez cada 2 semanas, entonces hay que anotarse, hacer un chat con uno mismo y ir anotando los 1.000.000 de claves que hay. Bueno. Hacemos espineta. El resto es Catupecu Macho. El linfoma de Hodgkin se trata siempre. Esa es una pregunta de examen. O sea, si alguien le presenta un caso y le dice observo o trato, en los linfomas no Hodgkin muchas veces observamos. Los linfomas no Hodgkin muchas veces observamos. Son muy indolentes, tienen formas de presentación algunos de poca agresividad, hay otros que sí son muy agresivos, y tranquilamente una postura podría ser watch and wait. Nunca es el caso del linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin se trata. En los últimos años la mayoría de los esfuerzos están puestos en disminuir la toxicidad de la primera línea y rescatar a los refractarios retraídos. Esto lo vamos a ver mejor en un diapositivo que sigue después, pero el concepto es que desde hace muchos años, yo me recibí en el 84, y ya cuando me recibí era así, los linfomas de Hodgkin se curaban la inmensa mayoría. O sea, desde hace muchos años el tratamiento del linfoma de Hodgkin es una historia exitosa. El problema es cuando sucede eso, intentar disminuir la toxicidad de los tratamientos y qué pasa con ese porcentaje que no se cura. Siempre cuando el porcentaje de curación es muy alto en primera línea, rescatar a los pacientes que no entraron dentro de esa categoría es más difícil. Hay que intentar preservar la fertilidad. Estamos hablando de una población obviamente joven, estamos hablando de un altísimo porcentaje de curación, y es por eso que uno empieza a darle importancia a ciertas cosas que lamentablemente en otras situaciones no las podemos considerar. El tratamiento de primera línea depende si lo consideramos estadio temprano favorable versus temprano desfavorable o avanzado. Luego vamos a ver cómo se divide, pero esto es lo que me refería antes. Estadio temprano favorable es aquel que tiene un estadio 1 o 2 A, o sea que no tiene síntomas B y no tiene enfermedad voluminosa. Repito, estadio temprano es 1 o 2 que no tiene síntomas B y que no tiene enfermedad voluminosa. Un estadio temprano avanzado, que en la práctica no se diferencia mucho del tratamiento, desfavorable, un estadio temprano desfavorable, que no se diferencia mucho de una forma avanzada, es aquel que tiene lo mismo que antes, pero ya tiene síntomas B o tiene enfermedad voluminosa. El estadio avanzado es el que tiene estadio 3 o 4 de análisis. Yo no sé cuánto ven ustedes. Normalmente las curvas de curaciones de los pacientes se está viendo. La curva que va a contrapelo de todas las otras es la curva del Hodgkin, que el gráfico lo que intenta es mostrar cómo van apareciendo, en la medida que yo curo al linfoma de Hodgkin, van apareciendo y aumentando otro tipo de complicaciones que lo vamos a ver. Así va a ser. Entonces, para los estadios tempranos tenemos un porcentaje temprano favorable, un porcentaje de curación que diría que está en el orden del 90%.
alrededor del 90%. Y para los estadios avanzados o estadios tempranos desfavorables, un porcentaje de curación que está alrededor del 80-75%. Aún en los desfavorables o avanzados, el porcentaje sigue siendo muy alto, si estamos hablando de una enfermedad maligna, ¿no? Sigue siendo muy alto. Y los pacientes recaídos o refractarios alcanzan menos del 50% de curación. Con esto hemos ido mejorando, pero muy de a poquito. Si bien tenemos muchas nuevas líneas terapéuticas, después de muchos años que no se probaba nada, la mejoría es importante recordar la edad de los pacientes. Este es un gráfico que intenta mostrar cómo se comporta las curvas de curación y morbilidad por tratamiento en oncología en general. En términos generales, si yo quiero mejorar la curación, tengo que pagar un precio en morbilidad. Entonces, si yo quiero pasar del punto A al punto B, mover un poco el cable. primero se mueve el cable y después se patea el... Está bien, amigos, está bien. Si yo quiero pasar del punto A al punto B, estoy hablando de oncología en general, o sea, quiero curar a más pacientes, en términos generales lo que tengo que asumir, si tengo las mismas herramientas, lo que tengo que asumir es que voy a pagar una mayor morbilidad. Por ejemplo, voy a dar una dosis mucho más alta de quimioterapia, con toda la toxicidad que eso implica. ¿Qué pasa con el Hodgkin? Que la curva de curación está allá arriba, de salida está allá arriba. Entonces, para mejorar un poquito desde el punto A al punto B, yo tengo que pagar un precio muy alto. Entonces, hay que poner en la balanza, y esto está permanentemente en la discusión, incluso entre los que hacemos esto, cómo enfocamos el tratamiento. Si ponemos, y se lo explicamos al paciente, si por subir 1 o 2 puntitos de curación lo dejamos infértil, si por subir 1 o 2 puntitos de curación aumentamos el riesgo de segundas neoplasias alejadas, etcétera. Debemos pagar un alto precio por un beneficio mínimo. Esto es lo que les mencionaba antes, a qué consideramos un temprano favorable, ya lo dijimos, y a qué consideramos un temprano desfavorable o un avanzado. El avanzado es la tercera viñeta, estadio 3-4, los dos de arriba son tempranos desfavorables. Volviendo a lo que es el linfoma de Hodgkin, obviamente cualquier ganglio puede estar afectado, pero hay cierta predilección por el mediastino. O sea que si yo tuviera una persona joven que aparece con una gran masa mediastinal, uno de los diagnósticos diferenciales obligados es pensar que tiene un linfoma de Hodgkin. El otro sería un linfoma primario mediastinal, por ejemplo, que es el linfoma B, y desde luego hay otras entidades, un linfoma linfoblástico, muchas veces también que T, también se presenta de esa forma, pero es mucho más agresivo. Casi siempre el diagnóstico diferencial es entre el linfoma primario mediastinal y el linfoma de Hodgkin. Bueno, tratamiento del linfoma de Hodgkin en primera línea, vamos a ir de primera línea a recaídos. ¿Cuál es el estado de la situación? Hay mucha evidencia, o sea, lo que tenemos es evidencia en la biografía, no es que nos faltan ensayos, hay muchas situaciones en las cuales nos faltan ensayos. El ejemplo, diría, más paradigmático es trasplante de médula ósea. O sea, prácticamente es imposible randomizar entre me trasplanto o no me trasplanto, o sea, nadie acepta esa dicotomía, entonces
en términos generales, para el linfoma de Hodgkin en primera línea hay muchos ensayos muy sólidos, muy consistentes, los resultados son resultados que nadie discutiría, pero sí los interpretaría, se pueden interpretar de diferentes formas. Y a pesar de haber una profusión de evidencia, hay una gran heterogeneidad en las conductas, y ahora vamos a ver el por qué. Durante muchos años el gold estándar fue dar quimioterapia más radioterapia. Ese era el tratamiento. Estábamos hablando de que casi siempre tenía localización mediastinal o cercano al mediastino, entonces los pacientes recibían quimioterapia hasta que apareció el esquema que van a ver ahora, que se llama BBD, hace 35, 36 años, descrito por un doctor que se llama Bonadona. Usábamos un esquema parecido, se llamaba MOP, un poquito más tóxico que ABD, y a eso se le agregaba radioterapia a una dosis del orden de los 40 grades o 4000 centigrades o 4000 rats, como se llamaba antes. ¿Cambió esto? Esto está bastante parecido a una curva que les mostré al principio, que se veía muy mal, donde muestra, en rojo están la curva de complicaciones, de mortalidad o de recurrencia del linfoma de Hodgkin. Como pueden ver, antes de los 5 años se curan o recaen la inmensa mayoría de los pacientes. En términos generales, para declarar curado a un paciente con linfoma de Hodgkin, necesitamos 5 años de haber terminado el tratamiento. Esto tiene que ver también con la ley, ¿no? Con las prepagas, con las preexistencias y demás. Entonces, nosotros lo que decimos, después de 5 años nosotros lo vamos a declarar curado. Pero lo cierto es que pasados 2 años de finalizado el tratamiento, si no recayó, las probabilidades de que recaiga son muy próximas a 0. Ahí ven cómo se ameseta la línea roja claramente, y que la inmensa mayoría de los pacientes caen antes de los 2 años y medio, y después ya no recaen ninguno. Pero ¿qué pasaba? Empezaban a aparecer otras complicaciones. En azul están segundas enfermedades malignas, algunas son hematológicas, básicamente mielodisplasias o leucemias agudas, y algunas tienen que ver con el tratamiento local. Por ejemplo, hoy uno pensaría 2 veces en irradiar el tórax de una mujer, porque la incidencia de cánceres de mama se incrementa muchísimo por irradiar una masa voluminosa mediastinal. Entonces, la incidencia de tumores sólidos en las zonas irradiadas también se ve muy incrementada, o sea, básicamente de tiroides o de mama. Y en amarillo, siempre supimos que el uso de antraciclínicos, como la doxorubicina, adriamicina, adriablastina, etcétera, tienen los mismos, es la misma droga doxorubicina que adriamicina, con diferentes nombres, no sé por qué. Son cardiotóxicos. Los agentes alquilantes como la ciclofosfamida son cardiotóxicos. Las antraciclinas son cardiotóxicas y a una dosis bastante, se sabe exactamente cuando uno pasa cierta cantidad de dosis, ya sabe que va a tener toxicidad cardíaca en el músculo cardíaco sí o sí. Lo que no sabíamos es que irradiar el mediastino afectaba tanto a las coronarias. Entonces, no tanto a las válvulas, pero los eventos coronarios en los pacientes que fueron irradiados en el mediastino se vieron a largo plazo. Y todo esto se ve, el paciente se trató a los 25 años y se infartó a los 55. Entonces, encontrar
la relación causal no es fácil, y hubo que estudiar mucha población para poder ver realmente que esto se comportaba así. A punto tal, bueno, a su vez, los tratamientos de radioterapia han ido cambiando a lo largo del tiempo, como vamos a ver, y entonces la sumatoria de las complicaciones que no son la recaída del linfoma han ido variando, y entonces la pregunta es, ¿hay más muerte por recaída del Hodgkin o más muerte por complicaciones alejadas? Stanford es una universidad muy activa en linfoma, y a la derecha la British Columbia, que tiene las series más grandes, no en este caso, en vida real. Vancouver tiene un sistema de medicina muy especial, que todos los pacientes son comatológicos, van a la British Columbia. Entonces ellos ven todos los pacientes y a su vez todos los tratan de la misma manera. Entonces cualquier tratamiento que se instaura es como una prueba en vida real de los tratamientos. Esta es una serie de muertos con linfoma de Hodgkin en la vida real, y fíjense a la izquierda sobre 941 muertos para Stanford, tratados de diferentes formas, pero siempre con radioterapia, o sea, los pacientes como eran tratados con radioterapia. La incidencia, la relación entre muertes por Hodgkin o muertes por complicaciones del tratamiento es 1 a 1. Pero a la derecha, en Vancouver, las muertes por complicaciones del tratamiento versus muertes por Hodgkin son 3 a 1 a favor de complicaciones por tratamiento. Esto es muy importante que lo tengan en la cabeza para la oncología en general, casi la medicina en general. Los pacientes curados viven menos de lo esperado porque muchos fallecen o fallecían. Vamos a ver los cambios que se están haciendo para intentar disminuir ese porcentaje de fallecidos por tratamiento, por toxicidad alejada del hospital. Este es un paciente imaginario que tiene 2 grupos ganglionares, tiene axila y tiene comprometido el hueco supraclavicular izquierdo. Así los irradiamos antes. Esto es lo que se llamaba una irradiación en manto, que se extendía a ambas axilas, al cuello, al mediastino. Esta era la forma que se irradiaba cuando yo me recibí. Hace aproximadamente 15 años cambiamos a lo que se llama Involved Field Radiotherapy, o sea, radioterapia a campo comprometido, o sea, que es lo que ven en azul. Hoy ya nadie irradiaría todo eso si la enfermedad uno sabe que quedó allí. El PET, a quien vamos a llegar ahora, nos ha ayudado mucho para esto. Hay una forma de limitarlo aún más con irradiación 3D, que es a nódulos comprometidos. La N es de nódulos, no. Pero me queda uno afuera. El esquema de primera línea que se utiliza para los estadios tempranos favorables prácticamente en todo el mundo es el ABBD. No hace falta que se acuerden de memoria las dosis de esta droga, pero hace muchos años utilizamos este esquema. Dentro de lo que es los tratamientos de quimioterapia, diría que es de los tratamientos menos intensivo, que menos secuelan a los pacientes.
más del 90% de las mujeres pueden ser mamá después de haber recibido 6 ciclos de ABVD, si es que recibieron 6 ciclos, pueden haber recibido mucho menos, como vamos a ver. Y la mayoría de los varones, no tanto como el 90%, también pueden ser padres a pesar de haber recibido ABVD. Es un excelente esquema. Las toxicidades más importantes para resaltar es que la bleomicina, un agente alquilante, es tóxico para los pulmones. Entonces, en pacientes mayores intentamos reducir el número de ciclos que incluyen bleomicina, o los pacientes que ya vienen con patología pulmonar agregada, y la doxorubicina, como mencioné, su toxicidad principal es cardiológica. La vinblastina tiene polineuropatía periférica como la toxicidad más importante, por eso si uno lo agrega a otro medicamento que afecta a los nervios periféricos, se potencian, es una acción multiplicadora, así que hay que tenerlo en cuenta, como vamos a ver. La dacarbazina no deja ningún tratamiento secular. Como mencioné anteriormente, hay diferentes formas actuales de irradiar. Si es que vamos a irradiar, podemos reducir la dosis, como vamos a ver, de esos famosos 4000 históricos o 40 grades a 20 grades. Podemos hacer irradiar de una forma mucho más moderna, con intensidad modulada, con 3D o en nódulos comprometidos. No sabemos cuál es la incidencia, por ejemplo, de cardiopatía con estas modalidades, porque todavía no han pasado los años necesarios, ¿no? O sea, todo es nuevo y decimos que las complicaciones se van a ver cuando el paciente tenga 50 años, y obviamente no ha transcurrido ese tiempo, o sea que solamente podemos conjeturar. Sí. O sea que vos, además de darle ABVD, podés o no darle radioterapia, o les das a todos. Esto es lo que te voy a mostrar ahora. Ah. Hay dos grandes escuelas en Hodgkin que hoy, ya por hoy, diría que han perdido están sesgados de una manera muy significativa, y cada uno defiende su escuela a rajatablas, y en el medio estamos los que trabajamos en esto, que tenemos que lidiar con las interpretaciones de dos grandes grupos muy fuertes. Por un lado, los alemanes, ¿no? Que han sido pioneros en el tratamiento del linfoma de Hodgkin y que tienen una gran influencia en gran parte de Europa. Y diría que la americana, que nunca aceptó los tratamientos más agresivos. Básicamente, la escuela alemana apuesta a curar a la mayor cantidad de pacientes en primera línea, cueste lo que cueste, aunque tengan que pagar un precio algunos de los pacientes innecesario. Y la escuela americana más vale prefiere que algunos pacientes recaigan e intentar rescatarlos, pero no tratar de más a pacientes en los cuales no es necesario. Este es un trabajo que busca el gold estándar para la primera línea, el trabajo alemán, donde compara 2 ABVD versus 4 ABVD, y compara 20 grades versus 30 grades. Y lo que termina demostrando es que 2 ABVD más 20 grades es exactamente igual que dar 4 ABVD más 30 grades. O sea que el tratamiento menos intensivo era exactamente igual que el más intensivo,
Entonces, si hoy ustedes buscan guías de tratamiento, algunas van a decir que el gold estándar del tratamiento del linfoma de Hodgkin en estadio temprano favorable, repito, en estadio temprano favorable, o sea, pregunta de examen sería, ¿cuál es el tratamiento del estadio temprano favorable? O sea, estadio 1, 2, sin síntomas B y sin enfermedad voluminosa, perfectamente. La respuesta bien podría ser esta. ¿Qué vino a cambiar esta situación? La aparición del PET. Les cuento que todos ustedes saben que lo que es el PET. Supongo que hay pocas patologías en las cuales el PET tuvo tanto impacto en conducta terapéutica como en el linfoma de Hodgkin. Por ejemplo, en los linfomas no Hodgkin sirve desde luego para estadificar inicialmente, sirve para saber qué quedó después del tratamiento, pero no tiene tanta implicancia como vamos a ver en qué es lo que hacemos con el tratamiento de los pacientes. Así que esto que llamamos gold estándar o estándar de oro, yo creo que es el estándar, le sacamos la palabra oro, para los pacientes con estadio temprano. La gran pregunta es si debo sí o sí irradiar o no irradiar a los pacientes con Hodgkin clásico en estadio temprano. Pensemos en una mujer joven que por más que le haga irradiación, que tiene una masa mediastinal, por más que le haga la mejor irradiación, ustedes saben que para irradiar acá en Buenos Aires hay lugares de altísima complejidad, hay instituciones que tienen centros de radioterapia muy buenos, pero la mayoría lo tienen terciarizado como nosotros, que se envían a lugares que se especializan exclusivamente en eso y que están en toda Latinoamérica, y la verdad que tienen las máquinas de última generación. A pesar de eso, irradiar a una mujer en el pecho con toda la protección de plomo necesaria implica un riesgo, y casi siempre deja una secuela imaginológica en la radiografía, que uno la puede ver perfectamente cerca del mediastino sobre los pulmones. Clave en cuanto al cambio de conducta o la posibilidad de usar otra conducta terapéutica, lo que llamamos PET interino. ¿Qué es el PET interino? Hacer un PET en la mitad del tratamiento y de acuerdo a cómo nos da el PET interino, tomar una decisión. Hay un estudio que se llama RAPID del Reino Unido que precisamente quiso contestar esto, si era estrictamente necesario a los pacientes con estadios tempranos y favorables y irradiarlos sí o sí. Como nos decía el estudio alemán previo, esto es la otra escuela. Los pacientes recibían ABVD por 3, luego se les hacía un PET interino. Vamos a la parte de abajo. Si tenían remisión completa, se randomizaba entre aquellos que iban a radioterapia a 30 Grays versus a los que se les terminaba el tratamiento. O sea, solamente habían recibido ABVD por 3. Vendría a ser esto que viene por acá, responden, fin del tratamiento. ¿Se sigue? Versus estos, la R es de randomización, ¿no? Versus lo que se irradiaba.
La parte de arriba son los que tuvieron PET positivo, no es para analizar acá. Y las curvas mostraron esto. Las curvas mostraron, fue un estudio planteado como de no inferioridad, cuando uno en estadística dice, cuando hace un ensayo clínico, tiene que hacer una hipótesis y tiene que decir que lo que quiere demostrar es que el nuevo tratamiento es mejor en tanto, que no es inferior, y para eso tiene que dar un margen de tolerancia para arriba y para abajo, ¿se entiende? O sea, yo digo no inferior, pero si es 0.01, eso tengo que definir si eso es inferior o no es inferior. Bueno, los autores pusieron un margen muy amplio del 8%, o sea, de no inferioridad. Luego un comité de revisión dijo que lo tenían que subir al 3% de diferencia, no se podía aceptar más de 3% de diferencia, y el resultado terminó diciendo que en realidad irradiar era mejor. Pero esto no tenía en cuenta, desde luego, todos los pacientes que mucho tiempo después iban a tener complicaciones por la radioterapia, porque los resultados estaban reportados a los 2 años. Muy difícil comparar resultados cuando los eventos, esto es la toxicidad tardía, en una de las ramas, la de la radioterapia, sucederán muchos años después en una proporción desconocida con las nuevas modalidades. Esto nos llevó a que le tengamos que sí o sí plantear a los pacientes, contarles toda esta película y explicarles cuál es la situación. La verdad es que a un paciente con estadio temprano y pronóstico favorable le estamos ofreciendo un 90% de chances de curación, prácticamente sin probabilidades de complicaciones alejadas. Que quizás, si se irradia, quizás tendría un poquito mejores chances de curación. Ni hablar si se tratara como lo tratan los alemanes, con formas agresivas de tratamiento, que vamos a ver. O sea que el paciente también tiene que ser parte de esta decisión. Desde luego nosotros como médicos no nos podemos correr, no es que son decisiones del paciente, uno tiene inexorablemente, te preguntan qué haría usted si fuera un familiar suyo, cuál es su recomendación, etcétera, pero hay que contar cuál es la situación. ¿Se acuerdan de los criterios de Deauville? Bueno, Deauville es de nuevo otro lugar. El PET se clasifica de acuerdo a si es positivo o negativo. Hay 4 o 5 es positivo, 1 y 2 es negativo, el 3 es dudoso. Esto tiene que ver con la actividad metabólica comparada con ya sea el entorno mediastinal o ya sea el hígado. El score 1 no capta, el score 2 capta menos que el entorno mediastínico, el score 3 capta más que el mediastino pero menos que el hígado capta siempre. El 4 capta más que el hígado y el 5 capta marcadamente más que el hígado, más que 2.5 veces que el hígado. ¿Qué consideramos para un PET interino para tomar la conducta? Obviamente podemos hacer un corte en considerar negativo o positivo al score 3. Esa es siempre la discusión. Obviamente si uso la línea inferior, voy a estar considerando negativos algunos pacientes que tienen enfermedad. Si uso la línea superior, voy a estar considerando positivos algunos pacientes que no tienen enfermedad.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí en el hospital? Esta es nuestra conducta terapéutica. Nosotros hacemos, es la sugerencia que le damos a los pacientes, la mayoría acepta. Hacemos ABVD por 3. Fíjense arriba de quién estamos hablando para que no se pierdan. Estamos hablando de estadios tempranos, favorables, 1A, 2A, y que no tengan enfermedad voluminosa. Luego de 3 ABVD le hacemos el PET. Si nos da el score de Deauville menos de 2, no hacemos nada más. O sea que nos salvamos de dar la radioterapia. Si nos da 4 o 5, lo consideramos positivo, y en ese caso todo depende de qué tiene positivo. Si le quedó solamente un nódulo en el medio del mediastino, intentamos irradiarlo, pero si tiene varios ganglios comprometidos, no hay más remedio que considerarlo refractario y pasar a segunda línea terapéutica. En el medio están los pacientes que tienen un score de Deauville de 3, en ese caso lo consideramos dudoso y repetimos entre 40 y 60 días el PET. Si no creció el tamaño, el Hodgkin crece sí o sí. El Hodgkin, cuando lo diagnosticamos, los pacientes siempre nos preguntan ¿desde cuándo tengo esto? O sea, ningún Hodgkin estaba allí desde hace 2 años. Yo no sé si estaba hace 3, 4, pero en los últimos 6 meses apareció, y si uno no lo trata, crece inexorablemente. Entonces, si uno espera tiempo 60 días, va a crecer si es que había enfermedad, sí o sí, y probablemente aparezcan síntomas, etc. Así que esta conducta es bastante útil, a punto tal de que nosotros, la verdad que no me acuerdo, pero creo que fue hace 3 años atrás, una cosa así, evaluamos 21 pacientes tratados de esta forma, o sea, eran pacientes que tenían el PET interino negativo, los de arriba, score Deauville 1 o 2, o que tenían 3, pero el segundo les dio bien, y fíjense que la sobrevida a 5 años fue del 95.2%. O sea, realmente muy buena y sin necesidad de irradiar, y claramente esto es un plató, ¿no? Cada tick mark es un paciente en el momento que está. Esta es una curva de Kaplan-Meier. Una curva de sobrevida de Kaplan-Meier que probablemente la expectativa de vida de estos pacientes sea muy parecida a la que les correspondía si no hubieran tenido linfoma de Hodgkin, cosa que no pasaba antes. O sea, la expectativa, la observada versus la esperada era muy distinta. ¿Cuántos entraron en la categoría de tener que hacer un segundo PET porque tenían un Deauville de 3? El 38%. Esto ya lo mencioné antes, qué pasaba si me daba positivo el estudio. Este slide lo único que intenta mostrar es de la discusión del estudio RAPID que mostré antes, cómo los alemanes salen a decir que están en desacuerdo con la conclusión de los autores. De acuerdo a lo que ellos entienden, el estudio fracasó y los pacientes deberían recibir radioterapia sí o sí. El mismo estudio entendido por expertos de una manera absolutamente distinta, y ese mismo estudio, son los mismos resultados. Bueno, esto se repite una y otra vez. Prácticamente todos los análisis que se hacen tienen esta doble forma de darlo, ¿no? Es parecido a la política, ¿no? Entonces, para que me quede grabado en la cabeza, el temprano favorable, el gol estándar sería hacer ABVD por 3
Después el PCC, no, pero eso no es lo que hicimos acá. Sí. Por eso, ABBD por 3 más el PTC, le haces el criterio de Will y después te fijas, depende del resultado, o me quedo con el ABB, 2 ABBD más 20. Cuando empecé te dije que los tratamientos eran heterogéneos, porque en realidad no hay una respuesta correcta. O sea, si hicieras mi tratamiento, dijeras vos, son 2 ABBD y 20 Grace, nadie te podría decir que no estás haciendo un tratamiento absolutamente estándar. Si hicieras 3 ABBD, recibís el PET interino. El DOVIL, te corrijo, no es que vos haces el DOVIL, sino que viene en el informe. O sea, lo tiene que hacer el que hace el PET, porque solo ellos tienen la máquina para darle un valor que se llama SUV max. Entonces, le da un número, y ese número lo comparan contra el hígado, contra el mediastino y demás. Entonces te dice, en el informe dice score de DOVIL, y si no lo dice, se lo reclamás para que te lo diga, y en base a eso tomás la decisión. Ambas conductas, a mi modo de ver, están bien. Nosotros elegimos la segunda, pero vuelvo a repetirte, hay otros que irradian sí o sí. Doctor, una consulta. Si el Dewey me da 3, se repite el PET y ahí me quedé ahí. Bueno, ahí podría suceder que lo que uno no quiere es que haya progresado. Si progresó, indudablemente lo considerás que ha persistido enfermedad. Si tiene solamente un foco en un lugar que yo lo podría irradiar, lo irradio, pero si tiene múltiples focos, no tengo más remedio que considerarlo refractario y pasarlo a una segunda línea terapéutica. Pasamos a la primera línea, pero de los más malos, de los tempranos desfavorables, o sea que tienen síntomas B o enfermedad voluminosa, o directamente los que tienen estadios 3 y 4. ¿Okay? Acá aparece un esquema descrito por los alemanes, muchísimo más agresivo, que es el BICOP. El BICOP tiene una variante que es el BICOP escalado, donde le ponen más dosis de lo que ustedes están viendo allí. Un esquema altísimamente efectivo, pero muy tóxico. Sí o sí, por ejemplo, para que se den una idea, va con factor estimulante de colonia para recuperar la neutropenia severa que se produce siempre, y sí o sí produce esterilidad, ¿no? Pero cura a muchísimos pacientes, a punto tal de que la mayoría de los estudios, cuando comparan sobrevida entre una conducta menos agresiva como la BBD en verde y el BICOP en azul, siempre hay una ventaja, en este caso en el límite de la significancia, que normalmente de 0.05, salvo que se aclare que es otra la significancia, por ejemplo 0.01 de la P. Este es otro análisis donde nuevamente hay una ligera ventaja a favor del BICOP en primera línea. Este es un metaanálisis de los diferentes estudios que hay, donde en términos de sobrevida, acá el rombo en los metaanálisis pretende ser un resumen de todos los estudios estos que se analizaron, donde se saca un Hazard-Ratio que está, si tuviera acá la punta del rombo, el medio del rombo, no habría nada de diferencia. Obviamente está ladeado hacia el lado del BICOP, favoreciendo al BICOP, como dice aquí. Las puntas son los intervalos de confianza al 95%. O sea que si digo que esto es correcto, acierto en el 95% de las veces.
Entonces, ¿qué hago? ABBD por 6 o BICOP por 6. Otra vez lo que mostré al principio. Prefiero garantizarme, por decirlo de alguna forma, la curación, o prefiero un alto porcentaje de curación pero con una chance de recaída. Y otra vez tenemos ciertas herramientas para intentar zafar de este dilema. No pretende precisamente responder BICOP versus ABBD, pero pretende bajarle toxicidad al ABBD. Es el estudio Rattle. Nosotros utilizamos este esquema, por eso se lo quería mostrar para ciertos pacientes, para los pacientes mayores de 60 años. Es un esquema en el cual los pacientes reciben 2 ABBD y luego se les hace el PET interino. Si el PET interino es negativo, vamos a este lado, en azul, no miremos de arriba, vamos al azul, se nos randomiza entre hacer 4 ciclos más de ABBD o quitarle la bleomicina, que era tóxico para los pulmones y en particular en los pacientes añosos. O sea, sacar la bleomicina es importante, y vemos que para los pacientes que tienen un PET interino negativo, sacarle la bleomicina no impacta en términos de sobrevida libre de progresión, así que este es un excelente esquema de opción para los pacientes mayores, quizás mayores de 60 años, para poner un corte. Siempre los cortes etarios son arbitrarios. La mayoría utiliza performance status como el COSP o alguna de esas, ¿no? ¿Qué pasa con el PET interino y intentar reducir la toxicidad si uno arrancó con BICOP? Los alemanes hicieron este ensayo clínico. Vamos a fijarnos en la rama D, que es la última de la derecha. Los pacientes reciben 2 BICOP y luego se les hace un PET interino. Si el score de Deauville es 1 o 2, se reduce la cantidad de esquemas de BICOP de 6 a 4. En cambio de recibir 6 ciclos, reciben solo 4, que no es poco, pero obviamente es menos, y no hay ninguna diferencia en términos de sobrevida. Esta es otra forma muy inteligente de tratarlo, y que sí intenta dirimir la cuestión. Es, si yo tengo un paciente que tiene elementos de muy mal pronóstico, hay elementos de mal pronóstico al momento del diagnóstico. No los menciono porque en realidad cuando se definieron la sobrevida era menor de los pacientes y la mediana caída en el medio de los diferentes scores. Hoy todos los scores están por encima de la mediana, entonces tienen menos valor. Pero hay ciertos elementos, como por ejemplo, si un paciente debuta con Hodgkin y tiene ya nódulos pulmonares, eso es malo. Si un paciente debuta con Hodgkin, Hodgkin va mucho a los huesos y tiene compromiso en el hueso, eso es malo. O sea, son subgrupos dentro del Hodgkin que tienen mal pronóstico. Por ejemplo, si la eritrosedimentación es muy alta, también es un elemento de mal pronóstico. Si tienen linfopenia, es de mal pronóstico. Si son de sexo masculino, es un poquito de peor pronóstico también. Si alguna de esas cosas pasan, uno por ahí está tentado a decir, bueno, lo voy a tratar
a este paciente que le tengo miedo de una manera más agresiva. Y podría empezar con un esquema tipo Vico, pero por ahí le estoy dando de más. Entonces, este estudio lo que hace es darle 2 Vico y le hace el PET interino. Si el PET interino le da negativo, baja al ABVD. Y entonces solamente lo expuso a 2 esquemas de Vico, y como pueden ver, para los pacientes que tuvieron PET negativo, no hay diferencia en términos de sobrevida libre de progresión. O sea que fue una excelente decisión versus los que solamente recibieron Vico. En la misma curva. Por el otro lado, eso se llama, lo que mostré antes, desescalar, ¿no? O sea, empecé de una forma agresiva y desescalé del ABVD al ABD, o sea, le saqué la gliomicina en el estudio Rattle, o en el estudio que mostré recién, desescalé del Vico al esquema ABVD. Eventualmente puedo escalar. Entonces, puedo empezar con un estudio con ABVD y si el PET me da mal, escalar a Vico. Y entonces ya de salida no lo expongo al riesgo. Y si no, sigo con el tratamiento clásico, por ejemplo de los americanos o nuestro, que sería ABVD por 6. Desde luego, si el PET interino me da positivo, ya estoy hablando de una situación, o sea, estos son los resultados del estudio anterior. La curva en amarillo son los pacientes que escalé a Vico. Uno, desde luego, no esperaría que esté igual que el azul, porque son pacientes que tuvieron un PET interino negativo, o sea que habla bastante mal de ellos, pero fíjense que aún así el porcentaje de curación está en el orden del 70%, o sea que logro un alto porcentaje de curación instalando los pacientes. Sí. Ok. En 2011, luego de 36 años de la BBD, escrito por el doctor Moradona, se aprueba una nueva droga para el linfoma de Hodgkin. Para poder dar una medicación, todos saben que tiene que estar aprobado por ANMAT. Nosotros tenemos una forma de aprobación en oncología que es lo que se llama por anexo 1. ANMAT aprueba sin analizar si aprobó FDA, que es la agencia regulatoria americana, EMEA, que es la agencia regulatoria europea, la australiana y alguna otra. Pero en la vida real, el anexo 1 dice que nosotros damos por cierto, porque tienen más tecnología, si fue aprobado por FDA o por EMEA, y es por eso que Argentina tiene prácticamente todo el vademecum. O sea, si el laboratorio lo quiso traer acá, lo trajo, cosa que no pasa en el resto de Latinoamérica. Brasil es bastante parecido a nosotros, pero el resto no. Tienen un montón de drogas que no están puntualmente aprobadas. Nosotros, más allá de que no tenemos acceso a veces, la aprobación está porque la ley es muy fácil para aprobar. Pero en Hodgkin no aparecía ninguna droga nueva porque en realidad no era una necesidad. Teníamos el ABVD y nos iba bárbaro. Salvo para los pacientes que recaían. La droga que se aprueba después de 30 y pico de años es el brentuximab vedotin, una droga complejísima. Es un anticuerpo monoclonal anti-CD30. La célula de Reed-Steinberg expresa en su superficie CD30 y CD15. No expresa CD20, por eso el rituximab no sirve acá. Esto es un anti-CD30 que va unido a una toxina, que es la monometilaustatina E,
que se internaliza dentro de la célula va a los usos mitóticos y los rompe. O sea, rompe los usos mitóticos, como se ve allí. La toxicidad principal de este medicamento es la neuropatía periférica. Y es por eso que si lo sumamos a la vinblastina del ABVD, potencia muchísimo la polineuropatía. La polineuropatía puede ser invalidante en estadio 3 y 4, o sea, no es un tema menor, o sea, no es que se ve en un estudio de velocidad de conducción solamente. Y es así como se hizo este estudio, intentando, para esos pacientes que les mencioné antes, que tenían estadios 4, con compromisos, por ejemplo, pulmonares, óseos y demás, intentar mejorar la curación sin ir al bico. O sea, siempre por el lado de la escuela americana y muy influenciado por la industria, de luego, que quería posicionar a una droga como el brentuximab vedotin en primera línea. Dije el nombre, ¿no? Brentuximab vedotin. Lo que mostró el estudio, lo que comparaba, es el ABVD versus brentuximab vedotin más ABD, o sea, el ABVD pero sin la bleomicina, sin la bleomicina, intentando sacarle también la toxicidad pulmonar. Y lo que pasó fue que tuvieron en la izquierda, está en la neuropatía periférica. Fíjese los porcentajes de neuropatía periférica de grado 3 o 4, hasta el 10%, esos pacientes están muy comprometidos. Y a la derecha la neumonía intersticial, que es mayor con el ABVD porque tiene bleomicina. Estos son gráficos que nos da a nosotros los que hacemos esto la industria, ¿no? O sea, la industria normalmente distribuye PowerPoint para que uno en sus presentaciones lo muestre. Siempre hay que mirarlos con mucho cuidado, porque siempre la forma de presentar los datos tiende a ser tendenciosa, porque el objetivo final obviamente es vender el producto. Y si ustedes miran las ordenadas, acá tenemos un rango que va del 0 al 80, y acá tenemos un rango que va del 0 al 10. Ellos lo que quieren mostrar es que dar a entender que la neumonía intersticial es parecida a la neuropatía periférica del brentuximab vedotin. En realidad este eje va solamente del 0 al 10 y este va del 0 al 80. El otro punto que los médicos tenemos obligación de considerar es el costo. O sea, el costo en medicina, o sea, obviamente uno puede pagar un tratamiento, pero si uno impusiera este tipo de tratamiento para todos los pacientes con Hodgkin, no habría economía en el mundo realmente, sistema de salud que lo pudiera solventar. Y ahí están los valores, cuánto sale dar 6 ciclos de ABVD. Esto es una foto tomada directamente el ASH, es la Sociedad Americana de Hematología, y el meeting que hace el ASH es el evento en hematología más importante que se hace todos los años en el mundo, en diciembre. Es una foto sacada directamente de la pantalla, donde el costo de dar 6 ABVD en Estados Unidos es $4.000, y el costo
de dar 6 ciclos con rituximab vedotin es de $300.000. Esa es la diferencia entre un tratamiento y otro. Y esto es más o menos lo que ocurre con todas las nuevas drogas. O sea, esa es la diferencia entre dar quimioterapia. La quimioterapia es muy barata. La medicina es cara, ¿no? Pero la quimioterapia es muy barata, ningún auditor le va a negar dar quimioterapia. Los nuevos tratamientos dirigidos a blancos de la patología son muy caros. Un 7.400% más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para los pacientes con linfomas avanzados, o sea, estadios tempranos B o Balki, estadios 3 y 4? Lo que hacemos es esto que está acá abajo, ABVD por 6 sin radioterapia. Vos que preguntás cuál es nuestro tratamiento, este es nuestro tratamiento, pero no es el tratamiento de todos. O sea, si te vas a tratar a Alemania, te van a tratar con Vico, y Vico escalado, etcétera, pero con alguna modalidad de Vico. Con esto te van a tratar en Estados Unidos, en la mayor parte en América, toda América se trata así, en España se trata también igual que nosotros, en Francia bastante parecido, a veces tienen algunos esquemas propios, el Reino Unido trata igual que nosotros. Acá de nuevo hacemos un PET en la mitad, si nos da positivo, entendido como tal, con un doble de 4 o 5, directamente lo consideramos que el paciente no respondió, no lo irradiamos. Imagínense que son estadios avanzados, tienen enfermedad en muchas localizaciones o tienen síntomas B, etcétera, y pasamos esquemas de rescate. Perdón, una consulta. No entiendo por qué dice ABVD por 6 y después dice ABVD por 3. O sea, la C6, frenás, la C3 más y así. Claro, lo que quería mostrarles, el tratamiento es solamente ABVD por 6. Este es el tratamiento. Lo que está acá arriba intenta mostrar qué pasa si el PET es positivo, intermedio es positivo. Si no, se hace ABVD por 6. Si da negativo, se hacen los 3 que faltan. Sí, por supuesto. Si da negativo, o sea, se hacen los 3 que faltan. ¿Se entendió? Sí, o sea, ABVD por 6, le haces el PET, si es positivo, le das el rescate y si da negativo, le das 3 más como para dar el segundo. No. Probablemente el gráfico no está bien, el slide no está bien. ABVD debería estar así, por 3, PET interino, si da negativo, ABVD por 3, si da positivo, rescate. ¿Ok? Sí. Pregunta, ¿y el rescate qué sería? Eso que quería saber. Ahora vamos. Había etiquetado lo que Porque ahora lo que estamos hablando en oncología es primera línea, segunda línea, o sea, paciente. Hay conceptos que los manejamos, o sea, no importa si son los oncólogos o nosotros. Remisión completa es no puedo detectar la enfermedad. No es lo mismo que curación. Curación es remisión completa sostenida en el tiempo. El tiempo depende del patrón de recaída de la enfermedad. Remisión parcial es respuesta, pero no total. Refractariedad
barra progresión es que yo le doy tratamiento y no pasa nada. Primera línea, obviamente, es cómo decido tratar inicialmente al paciente, si es que lo voy a tratar. Luego, si el paciente no anduvo bien con la primera línea, paso a esquemas de rescate o segunda línea, o sea, depende la patología como lo denomina. Para dar un intento de incorporar a todos esos ensayos que les fui mencionando recién, todavía no entramos en rescate, es siempre nos tenemos que preguntar qué haríamos si fuera un familiar nuestro. O sea, yo creo que esa es la pregunta más honesta que uno se puede hacer siendo médico, ¿no? O sea, y la verdad es que ahí uno no es que esté influenciado por como si fuera un abogado que tiene problemas uno realmente, cuando es un familiar, uno piensa lo mejor, creo yo, o debería ser así, que haría si fuera su hijo. Entonces, nosotros, dependiendo del caso, lo que utilizamos es ABVD por 6, que es lo que mostré recién acá. Usamos el rattle, ese ya no sería mi hijo, sino sería una persona mayor. El rattle era el esquema que hacía 2 ABVD, y si le iba bien con el PET interino, bajaba a 4 ABD, o sea, le sacaba la bleomicina a los pacientes mayores de 60 años, ¿se acuerdan? El AHL 2011 es el esquema que le daba ABVD por 2 y si daba negativo seguía con ¿cómo se llama? Con ABVD por 4 en este caso, pero si da positivo se escala a BICO. Esa es una muy buena posibilidad para escalar. Y el BICO por 4 es una posibilidad a considerar de nuevo si uno le cuenta al paciente los números y al paciente no le importa nada, quiere un puntito más de curación, lo que sea, no le importa si la fertilidad, nada. Entonces, obviamente en varones podemos criopreservar esperma, eso lo saben, lo hacemos rutinariamente, ¿no? Pero es una posibilidad hacer BICO por 4. Hace falta tener una institución que esté a la altura de tratamiento de alta complejidad como el BICO. La BBD se puede dar en cualquier lado, el BICO no, necesita una institución de alta complejidad. Bueno, ahora sí pasamos a una segunda línea, y esto sería lo que estaban preguntando antes, que es rescate. RR es refractario o recaído, da lo mismo. No existe esquemas de rescate que sean superiores a otros o que se hayan comparado que sean superiores a otros. Ahí les puse 3 que son de los más usados, se llaman DAP, ICE, SHAP. Muchas veces usan platinos, la mayoría usan platinos. Es lo mismo que usamos para el linfoma no Hodgkin agresivo. Usamos estos esquemas de rescate, son esquemas infusionales a base de mucha quimioterapia dada durante 5 días. Acá ya se acabó la historia de cuidar la fertilidad, de cuidar la cardiotoxicidad. Son esquemas que van por todo, porque uno sabe que las posibilidades de lograr la curación son bajitas, pero tan bajitas son que nadie se cura recibiendo solo esto. Y esto vale para los Hodgkin como para los no Hodgkin. O sea, los esquemas de rescate sirven para lograr una respuesta
en lo posible completa, o si no una muy buena respuesta parcial, porque el objetivo final es llegar a esto que es el trasplante autólogo de médula ósea. O sea, si el paciente no anduvo bien con la primera línea, ya nos ponemos en la cabeza que tenemos que hacerlo llegar al trasplante autólogo de médula ósea, porque si no, no tiene chance de curación. Pero hacerlo llegar hace falta que responda. O sea, llevarlo al trasplante, como vamos a ver, sin respuesta, no sirve. Entonces, este es el esquema, el algoritmo terapéutico clásico del rescate. Puede ser que responda, esto es RC, remisión completa, puede ser que tenga remisión parcial, incluso una muy buena remisión parcial, o sea, que demuestre quimiosensibilidad. En cualquiera de estas circunstancias, un poco forzándolo en el caso de una remisión parcial, lo puedo llevar al trasplante autólogo. Si no me responde, yo le doy el rescate y no me responde, normalmente se dan de 2 a 3 ciclos de esto, y sigue refractario, puedo intentar con una segunda línea de rescate, que clásicamente usaba esquemas que incorporaban una droga que se llama gemcitabina. Esto ha cambiado porque las nuevas drogas, como el brentuximab vedotin que mencioné recién y algunos más, se han puesto en ese lugar. Doctor, una pregunta. Cuando se refiere a que se usan los mismos tratamientos que en los Hodgkin, ¿se refiere, por ejemplo, al R-CHOP o estoy equivocada? Estás equivocada, pero el R-CHOP es un esquema de primera línea. Por ejemplo, para el no Hodgkin más común, que es el difuso de células grandes B, que tiene en su superficie el CD20 positivo. El Hodgkin no tiene CD20 positivo. Por eso el rituximab, que es el anticuerpo, hay otros como el obinutuzumab y demás. El R-CHOP por 6 cada 21 días. La R es de rituximab y es un esquema de primera línea. Pero sí, si un paciente con este linfoma recibe R-CHOP y no responde, otra vez lo tengo que rescatar. Y acá el rescate vuelve a ser lo mismo que dice allá, SHAP, DAP, ICE, MINE, hay un montón. Más rituximab. Todos con el agregado de rituximab. O sea que la diferencia es que los rescates en los linfomas no Hodgkin CD20 positivos llevan rituximab. Perfecto, gracias. No, por favor. Vieron que allá a la derecha arriba cambiamos esos rescates que tenían gemcitabina, una droga, lo cambiamos por las nuevas drogas, el brentuximab vedotin, que es el que mencionamos ahora, y ahí le puse el pembrolizumab porque está aprobado para antes del trasplante. El otro que se usa, que está aprobado, es el nivolumab, pero para después del trasplante. Estos son los que se denominan inhibidores de checkpoint. En oncología se utilizan desde hace muchos años, ahora les muestro cómo funcionan. Fueron aprobados, están aprobados creo que para no menos de 20 indicaciones en oncología. Un montón de tumores están aprobados los inhibidores de checkpoint. Si responde, siempre vamos al trasplante. Inhibidores de checkpoint. Aquí ve que se ve. Bueno, las células tumorales inhiben, esta es la célula tumoral, este es el linfocito T. En amarillo es el linfocito T, el rojo es la célula tumoral. A través de algo que se llama PDL1, inhiben al linfocito T que no lo puede destruir. La función del linfocito T es activar los macrófagos, etc., y terminar destruyendo la célula tumoral
reconociéndola como extraña. Pero la célula tumoral logra inhibirlo, uniéndose a un receptor que tiene el linfocito T que se llama PD1. Lo que es el pembrolizumab o el nivolumab o cualquier otro de los inhibidores del checkpoint son anti-PD1, o sea que bloquean el lugar donde se uniría el PDL1 de la célula tumoral, y entonces liberan al linfocito T, y este rayo pretende graficar cómo el linfocito T destruye a la célula tumoral. Este es el mecanismo de acción, y viendo esto se entiende cuáles son los efectos adversos de los inhibidores de checkpoint. Al liberar la inmunidad, obviamente lo que puedo tener son fenómenos autoinmunes. Cualquier órgano puede tener tiroiditis, neumonitis, etcétera, todo tipo de enteritis y demás, de agresiones autoinmunes, porque estoy afectando ese equilibrio tan inestable que existe en la inmunidad, ¿no? Entonces estoy liberando los linfocitos T para que ataquen con todo a las células tumorales, pero también muchas veces le pegan de rebote a nuestras propias células. O sea que los efectos adversos casi siempre tienen que ver con la autoinmunidad. El tratamiento, desde luego, es a base de corticoides como primera línea. Tienen un porcentaje de respuesta variable. Estamos hablando de pacientes recaídos, refractarios, o sea, como ven, el porcentaje que logran de revisiones completas es muy bajo. Sí logran un porcentaje de revisiones parciales bastante importante. El objetivo, otra vez, es poder llevar al paciente hasta el trasplante. O sea, tenemos como obsesión llevarlo al trasplante. Nadie va a curar a un paciente ni dándole rescate con DAP, ICE, no lo va a curar dándole brentuximab vedotin, ni no lo va a curar tampoco dándole inhibidores de checkpoint. Probablemente va a lograr la respuesta para llevarlo al trasplante. La respuesta global es del orden del 72%, overall response rate, 72%, obviamente la mayoría de estas no son respuestas globales. El trasplante es el gold estándar, pero la verdad es que todo lo que tenemos como evidencia es extremadamente débil. Hay dos trabajos, entre comillas, randomizados, viejos, donde hay un montón de pacientes que se perdieron o que no aceptaron la randomización, así que un poco la incorporación al algoritmo terapéutico del trasplante está dado en que gracias al trasplante se han podido curar pacientes, pero no hay estudios de control que sean realmente muy prolijos. Claro, el trasplante autólogo, yo no tengo idea qué hora es. ¿Alguien tiene la hora por aquí? 10:30. Wow. Se pasa rápido, bueno. Está bueno. Bueno, queda poquito, pero bueno, queda algo. El trasplante autólogo se basa en la premisa de que la quimiosensibilidad de las enfermedades oncológicas es dosis dependiente. Con esto quiere decir que si yo le pudiera dar un balde de quimioterapia a un paciente, lo lograría curar. El problema es que la quimioterapia no es específica en lo más mínimo y afecta a todas las células que se están dividiendo. Entonces, si yo pudiera, si yo le diera ese balde de quimioterapia a los pacientes, lo curaría entre comillas,
pero lo mataría porque se quedaría sin glóbulos blancos, sin plaquetas, sin glóbulos rojos, etc. Entonces, en un paso previo al paciente, con una máquina que se llama separador celular, le sacamos células madres. 34%. Las CD34 positivas no circulan en la sangre, están en la médula, pero tenemos forma para que pasen a la sangre, básicamente dándole altas dosis de factor estimulante de colonia granulocito, ¿no? Le damos alta dosis, produce el pasaje a la sangre, luego con el separador celular las recolectamos, las criopreservamos en unas bolsitas, las mandamos a menos 80 o menos 196, depende de lo que usemos, heladera o nitrógeno líquido. Luego le damos el balde de quimioterapia al paciente por la vena, sin haberle infundido las células, y después de la quimioterapia los rescatamos, le transfundimos las células, se las descongelamos y se las transfundimos como si fuera una transfusión a través de un catéter. Las células solas viajan por la sangre, salen de la sangre, entran en la médula ósea y ahí como semillas siembran y empiezan a producir luego glóbulos rojos, glóbulos blancos. Pero para que el trasplante funcione no tiene que haber mucha enfermedad, o sea, no es mágico. Entonces esto es una curva de sobrevida dependiendo de si el paciente llega con PET positivo al trasplante autólogo, o sea, con enfermedad activa en verde, miren qué mal les va con el trasplante autólogo, versus los que llegan con PET negativo al trasplante autólogo. Mientras más profunda es la respuesta, más chance tenemos. Como alternativa, otra vez muy presionado por la industria, la idea de quienes producen el brentuximab vedotin, anti-CD30 más monometilaulicatina E, es a un grupo muy selecto de muy mal pronóstico, que son los refractarios primarios, o sea, los que nunca respondieron, o los que tienen enfermedad extraganglionar, o los, por ejemplo, en el hueso, o los que recaen antes del año. Todos los que tienen muy mal pronóstico propusieron darle un año de brentuximab vedotin en lo que ellos llaman consolidación. O sea, no como tratamiento, sino después del trasplante autólogo, lo trasplanté, le doy un año entero de brentuximab vedotin intentando que no recaiga. Versus los que no hacen nada más, las curvas muestran ventajas en términos de sobrevida libre de progresión, no muestran ventajas en términos de sobrevida global. A mi modo de ver, esto no hace otra cosa que postergar la inexorable recaída que va a tener el paciente. Entonces lo mantiene en una condición de control de la enfermedad, y en el momento que suspendo después del año brentuximab, la enfermedad vuelve a aparecer, con el sobreagregado de que la neuropatía por brentuximab hizo que 1/3 de los pacientes tuvieran que salir. Nosotros pocas veces damos un año de brentuximab vedotin después del trasplante. ¿Qué pasa si el paciente recae después del trasplante? Otra vez nos enfocamos hacia qué es lo único que puede curar a estos pacientes. Y aquí otra aclaración. Los pacientes con Hodgkin son los pacientes en los cuales el médico más se empecina. Primero porque de salida sabía que tenía una chance de curación muy alta, y después porque estamos hablando de personas jóvenes. Entonces, pasar a paliativo a un linfoma de Hodgkin
es una situación realmente muy inusual. O sea, hacemos lo imposible por intentar curar. Muchas veces probablemente hacemos de más, pero tiene su razón, ¿no? Entonces, el paciente recaído después del trasplante autólogo, cosa que lamentar, si se cura, se acabó. Pero si no se cura y recae, ¿hacia dónde vamos? Es hacia el trasplante alogenético. No tenemos muchas más herramientas, drogas para darle distintas, tenemos que ver qué es lo que recibió antes para darle lo que no recibió y ver si a eso responde, o a qué respondió antes y eventualmente volver a usarlo. Por eso los algoritmos son muy complejos con las drogas que podemos utilizar. El objetivo es llegar al trasplante alogenético. El trasplante alogenético, lo que les voy a decir, acá no me voy a detener mucho, solo decirles que el trasplante alogenético, a diferencia del trasplante autólogo, que cura porque le doy un balde de quimioterapia, cura por un mecanismo de tipo inmunológico. O sea, yo apuesto a que las células del donante van a reconocer como diferente a las células tumorales. Para eso es necesario, de alguna manera, destruir el sistema inmune del receptor para que pueda recibir a un nuevo sistema inmune, y ese sistema inmune erradicar al Hodgkin. El problema es que este sistema inmune nuevo reconoce diferencias no solo en las células tumorales, sino en muchas otras células del receptor, más allá de que sean HLA idénticos, y pueden producir algo que se llama enfermedad de injerto versus huésped. Usted va a tener clase de trasplante, que tiene una parte mala y una parte buena. La parte mala, obviamente, es que mata al 30% de los pacientes que sufren injerto contra huésped. La parte buena es que los que sobreviven a un injerto contra huésped o tienen injerto contra huésped crónico, por tener esa actividad inmunológica tan fuerte, tienen una bajísima chance de recaída. O sea, uno reemplaza una enfermedad inexorablemente mortal, como es el linfoma de Hodgkin recaído luego de un trasplante autólogo, por una nueva enfermedad crónica que es el injerto contra huésped crónico. Los donantes pueden ser muy variados. Bueno, esto es donde usar. Acá está las curvas, de acuerdo al grupo italiano, entre de sobrevida, si tengo donante acá arriba, versus si no tengo donante. Hoy la mayoría de la gente tiene donante porque podemos hacer trasplante haploidéntico, o sea, mitad idéntico. Entonces, no tener donante casi ya no es un problema. Y para terminar, tengan en cuenta que las drogas blanco, como el brentuximab vedotin, los inhibidores de checkpoint, producen mucha inflamación en los ganglios. Entonces el PET me suele dar positivo sin que haya enfermedad. Entonces los parámetros para entender un PET después de dar algún tipo de estos tratamientos son totalmente distintos. Se podría, es lo que llamamos respuestas indeterminadas. En términos generales, si yo tengo un paciente que le doy pembrolizumab, nivolumab, brentuximab vedotin, y le hago un PET, y el PET me muestra, por un lado el paciente está perfecto, ¿en qué estado general está perfecto? Estoy mejor que nunca, y la masa tumoral no creció el volumen tumoral. En términos generales tengo que asumir de que está con respuesta y que lo que estoy viendo es una respuesta inflamatoria a los tratamientos. El PET para estas nuevas moléculas no tiene tanta efectividad como el PET para la quimioterapia. Y yo creo que es todo. Muchas gracias. Y eso es todo. Perdonen por lo largo, pero bueno.
son temas largos. ¿Me podrías pasar las diapositivas? Sí, claro. Perdón,